se supone que todo el mundo está viendo las observaciones. Pero si en este momento X, Y o Z no le presta atención, o está tomando un café, o está haciendo cualquier cosa, está jugando en su computadora y no escucha lo que estoy revisando, ese ya no es asunto mío. ¿Sí? O sea, ¿puede ocurrir eso? Puede ocurrir. Pero, por ejemplo, en este caso, yo lo digo claramente, entonces, Maricielo parece que no ha estado en las dos revisiones anteriores. ¿Por qué? Porque ya esto yo lo aclaré, esto no puede ir en una sola línea, eso tiene que ir en dos, o sea, tiene que ir así. Y dos, no van 2 puntos ya. Correcto. Entonces, no espere yo que me reúna con todos para decirles lo mismo. Se supone que cada quien está tomando nota respecto a cómo debe hacerse las cosas. Entonces, eso de esperar que yo le diga a cada quien lo que realmente, vean ustedes, en general el amarillo es que hay algo que está mal y que tienen que corregir. Si está en rosado o un rojo oscuro es que tiene que cambiar de manera importante. Y si está verde, quiere decir que está bien. Y si es un turquesa, significa que es un comentario que yo hago a modo de propuesta. Esos son los colores en general. Pero lo más importante que estar viendo los colores, porque claro, alguien dice, ya me dio los colores, me retiro de la clase o no escucho, es hacer el seguimiento a las cosas que vamos hablando en clase. Muy bien. Capítulo 3, método 2. Está Maricielo, ¿verdad? Ahí está tomando nota. Sí, doctor. Muy bien. Ok, esperamos que sus compañeros también. Entonces, vamos a ver. El presente proyecto de investigación corresponde a un estudio de alcance descriptivo. A ver, ¿cuál es el título de su tema? Doctor, el título es Disnea y calidad de vida en pacientes COVID-19 después del alta hospitalaria en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Salud de Cusco Ok, 2021-2022. ¿solamente usted va a describir o cuál es el alcance de su estudio? En ahí tenía duda, doctor. Por eso, Eh, este es el momento, dígame, ¿cuál es la duda? sí, doctor, voy a describir mi estudio. ¿Sí? ¿Cuáles son qué alcances pueden tener los estudios? A ver, dígame, a modo de recordar, para que todos podamos recordar. Ya, doctor, tenemos 4 alcances. Es Ya, el alcance explorativo, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. ok, muy bien. Tú vas a hacer un estudio transversal analítico, ¿correcto? Sí, doctor. Entonces, un transversal analítico no se corresponde con un alcance descriptivo. Tendrías que hacer un transversal descriptivo para que tu alcance sea descriptivo. Entonces, en realidad, tu alcance, ¿cuál sería? Sería correlacional, doctor. Correlacional, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dice, el presente proyecto de investigación corresponde a un estudio de alcance correlacional, coma, ¿no? ¿Dónde? ¿No? Se pretende establecer la correlación entre, entre grado de disnea y calidad de vida en pacientes COVID después del alta hospitalaria, ¿no? Del Hospital Nacional Adolfo Guerrero del Cusco
Este coma tiene que ir aquí. En el periodo $2022, $2023. ¿Correcto? Como estaba, o sea, había coma hospital, no, del hospital en el periodo, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, bajo mi nomenclatura, es algo que estoy sugiriendo, ¿sí? Y que no estaba ahí. Muy bien. El trabajo de investigación será de tipo transversal analítico, coma, ya que su finalidad, ¿no?, es establecer la prevalencia. ¿Prevalencia de qué va a establecer? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Cuál es su variable dependiente? Es calidad de vida. Establecer la prevalencia de la calidad de vida. ¿Sí? ¿En quiénes? En pacientes COVID-19 después del alta hospitalaria. ¿Sí? Copiar. En pacientes COVID después la prevalencia y características en pacientes después de la alta hospitalaria y simultáneamente se evaluará su relación hay diferentes formas de escribir eso, ¿no? Su relación con la disnea. Ok. Entonces dice, el trabajo de investigación que será de tipo transversal analítico, ya que su finalidad es establecer la prevalencia y características de la calidad de vida en pacientes COVID después de la alta hospitalaria del Hospital Adolfo Guevara Velasco, el Cusco, en el periodo 20, y simultáneamente se evaluará su relación, ¿no?, o se tratará de establecer su relación o su correlación con la disnea. Aquí tiene que explicar el transversal analítico. Luego de eso, ok, ¿ves? Incluso nos estamos adelantando, pero no hay problema. Los estudios transversales analíticos son un procedimiento metodológico que tienen como fin explorar una hipótesis del cual se esté investigando, donde las variables del estudio y las variables de posición se miden en un mismo momento, donde el objetivo es responder a la asociación entre las cadenas. O sea, mira, en realidad has utilizado 2 o 3 fuentes y ninguna has cogido una exactamente. Eso es 1. 2, hemos dicho que todas las referencias bibliográficas, ¿qué son? En superíndice. Ahora, Sí, eso lo he repetido 10 veces, pero si no lo haces, discúlpeme. yo no tengo ningún, yo no tengo ningún nivel de responsabilidad, pero no lo sé.
Porque, Sí, doctor, es que solo es un avance y me falta ordenar todo. no, por eso, Solo, pero ya empiece, pues, ¿no? Y el punto es después del número, ¿no? Entonces, ven, todo eso, ok. Pero está bien que lo haya presentado así. ¿Por qué? Como es un avance, le estoy diciendo que en realidad está poniendo partes de las definiciones. Coja una buena definición, una sola, preferible. No es necesario que ponga 2 o 3. Revise 2, 3, 4 textos y ponga el que más se aproxime. ¿Correcto? O sea, yo entiendo lo que me está diciendo. Entonces, eso todavía está en revisión. Muy bien. Entonces, vamos a ver. El presente trabajo será de tipo transversal analítico, ¿no? Ah, y aquí vamos a ver. Y finalmente, aquí vamos a ver. El trabajo de investigación que será de tipo transversal, ¿no? Será transversal y se desarrollará, es de tipo. En pacientes COVID-19 después del alta para evaluar las variables en estudio en pacientes COVID después del alta hospitalaria, bla, 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 bla. Luego de eso, miren, vamos a ver. Hemos dicho aquí 4 párrafos. El primer párrafo dice usted que es alcance correlacional, ¿correcto? ¿Está ahí, Maricielo? sí, doctor. Ok. Dice correlacional y ¿qué va a tratar de establecer? La correlación. ¿Dónde y cuándo? Y hasta tiempo, espacio y persona. Luego va a decir que es un transversal analítico y se va a desarrollar para hablar de las variables en el estudio y dónde se va a hacer el estudio y en quiénes. Ya está. Luego, teóricamente, tiene que decir que es un estudio transversal. Y finalmente, ¿no? Y finalmente, aquí estamos. ¿Dónde he colocado lo que estaba ahí? Aquí. Muy bien. Y luego hay que explicar en función de la definición, porque no calienta el agua. No calienta. Lo que has puesto aquí no está mal, está bien. Te lo estoy poniendo más o menos como yo lo haría, pero no está mal tampoco, lo puedes mejorar si tú quieres lo que has hecho, pero la idea es la siguiente. ¿Qué tipo de investigación? O sea, primero decir qué tipo de investigación y ubicarlo en tiempo, espacio y persona. Ya está, nada más. No tienes que decir cuáles son tus variables, nada. Solamente decir el tipo de estudio y ubicarlo en tiempo, espacio y persona. Luego definir conceptualmente. No lo has terminado porque incluso está ahí, ya no hay problema.
buscarás la mejor definición. Luego de eso, en base a esa definición vas a decir exactamente qué vas a hacer. Y en un transversal analítico vas a determinar la prevalencia y las características de la calidad de vida en los pacientes y simultáneamente, si quieres, como tú has puesto, ¿no? Se medirá tal la disnea para evaluar su relación con ella. ¿Sí? Pero digamos, de eso se trata esta primera parte. Pues tiene 4 párrafos claramente definidos y en cada cosa hay que decir de acuerdo a las indicaciones que hemos dado. ¿Alguna pregunta en la sección, en la clase? Este es el momento. ¿No hay preguntas? Y doctor, una pregunta. En caso que mi compañera quiera elegir descriptivo, por ejemplo, y que no sea correlacionar, ¿variaría todo eso? No, lo que va a decir, si fuese descriptivo, vamos a ver. Dice, corresponde a un estudio de alcance descriptivo, donde se describirá, ¿no?, la prevalencia y características respecto a, no sé qué es lo que estás estudiando, entonces, respecto a ver, Cianet, creo que tú estás trabajando el tema de... Fórmulas infantiles, doctor. Ok. La prevalencia y características relacionadas al uso de fórmulas infantiles en recién nacidos, hospitalizados, en no sé tal, o no sé, al grupo. Y bajo, ¿no? Exacto, doctor. El hospital nacional, etcétera, ¿no? La misma lógica es para alguien que está haciendo esto de los niños de COVID. A ver quién está por ahí, que solamente es descriptivo. Síndrome inflamatorio multisistémico, ¿puede ser? Sí, doctor, yo. Tatiana, doctor. Tatiana, muy bien. Igual Tatiana dirá, corresponde a un estudio de alcance descriptivo donde se pretende establecer la prevalencia y características, ¿no?, de los niños menores de edad, no sé cómo es, ¿no? Que de los pacientes, no, de los pacientes con COVID menores de 6 años puede ser, o 3 años, ¿cuál es? Tatiana. Doctor, estoy abarcando toda la edad pediátrica. Serían menores de 17 años. Ok, entonces la prevalencia y características eh, de del síndrome, no, del síndrome inflamatorio en pacientes con COVID menores de 16 hospitalizados en el Hospital Adolfo Guevara de Salud del Cusco en el periodo o en el año 2021. Ya está. O sea, el tiempo que vas a hacer, ¿sí? Entonces, ya, muy bien. El trabajo de investigación es de tipo transversal, descriptivo, ¿no? Y puedes poner, y se desarrollará para evaluar los estudios y todo lo demás igual, solo que con las características que corresponden al estudio que va a ser ya sea Tatiana o ya sea que va a ser Cianet. ¿Correcto? Luego tendrán una Sí, doctor. definición qué son los estudios transversales descriptivos. Y dirá, pues, son sinónimos de estudio de prevalencia y determinan la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad y sus características. Más o menos así va a ser la definición. Y aquí dirán, el estudio es de tipo transversal descriptivo porque permitirá determinar la prevalencia y características de el síndrome inflamatorio multisistémico en pacientes COVID, ¿no? Menores de tal, ¿no? Hospitalizados, ¿no? O internados en el Hospital Adolfo Guevara Velasco Salud del Cusco durante el 2000 tantos. Ya está. No tienen que poner más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo Sí. una duda. Mi estudio no podría ser quizás alcance descriptivo tipo transversal analítico. No. Vamos a ver. El transversal son de 2 tipos, transversal descriptivo o transversal analítico. ¿Sí?
Déjenme si tengo aquí una presentación que les puedo mostrar. A ver, esperemos. Déjenme ver. Uh-huh. A ver, vamos a ver. Aquí debe estar. Aquí debe estar. Ya, ok. A ver si Anet me confirma, ¿está viendo la pantalla? Sí, doctor, sí se Ok, ve. ya. Este es un estudio transversal analítico, ¿ya? Vamos a ver, factores asociados al pobre control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, Ministerio de Salud, Hospitales del Ministerio de Salud del Cusco, 2014, ¿correcto? Algunos están haciendo varias variables independientes y una variable dependiente. Y algunos solamente están haciendo una variable independiente asociado a una variable dependiente. Entonces, por analogía, van a coger lo que les corresponde. Pero en este caso son varias variables independientes con una variable dependiente. Quiero ejemplificar el tema que me ha preguntado ahora su compañera, que está dudando, y está bien que dude. Peor es que no dude, ¿verdad? Y por eso es que me lo está preguntando. Muy bien. Hasta hace unos años atrás, para resumir esta parte, usualmente el estándar que tenían los endocrinólogos era que los pacientes con diabetes debían mantener su hemoglobina glicosilada con un valor por debajo de 8. ¿Correcto? Y este background es básicamente sale de la fundamentación del problema. Todo esto es descripción, aproximación teórica conceptual, ¿no? La diabetes es la principal causa de enfermedad renal, amputaciones, bla, 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 bla. Y está con su referencia incluso, ¿sí? Para que vean que se pone lo más concreto, se pone en un tamaño de letra también que todos lo puedan ver. Y entonces, hasta que a algún grupo de estudio y más de uno, simultáneamente dijeron, ¿qué pasa si decimos que en vez de que sea el punto de corto 8 sea 7? Y miren, ¿qué encontraron? Que bajar el estándar de 8 a 7 disminuía en un 25% las complicaciones microvasculares. Hay diferentes datos de la Asociación Internacional de Diabetes, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que dicen que la diabetes es un problema, que bla, bla, bla. No viene al caso ahorita. La Asociación Americana de Diabetes también está de acuerdo que la hemoglobina glicosilada esté por debajo de 7. Este es el antecedente. En Cusco habían hecho un estudio, pero no habían estudiado exactamente el pobre control glicémico, ¿no? Muy bien. Entonces, el objetivo del estudio fue determinar los factores asociados con el pobre control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 2 hospitales del Ministerio de Salud. Esto es lo que quiero que vea. Entonces, Maricielo, ¿me está escuchando Maricielo, por favor? Doctor, sí. Ok. Entonces, usted va a hacer el estudio ¿en quiénes? En pacientes que hayan tenido la infección del COVID-19. Y hayan salido de alta. ¿Sí? Entonces, en el caso del estudio que le estoy mostrando, son pacientes con diabetes mellitus. Pero en su caso, ¿qué va a ser? Pacientes con dados de alta, ¿correcto? A quienes después de un tiempo se les va a aplicar y ver
cómo está su calidad de vida. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Ok? Entonces, en el caso del estudio que estoy mostrando, a todos los pacientes que ingresaron al estudio se les tomó una hemoglobina glicosilada. ¿Para qué? Para saber si los pacientes tenían pobre o buen control glicémico. Pobre control o mal control glicémico, si su hemoglobina glicosilada era igual o más de 7. Y buen control glicémico si era menor de 7. Si en este caso solamente se hubiese estudiado eso, sería un transversal descriptivo. O sea, hubiésemos calculado la frecuencia o prevalencia del pobre control glicémico, ¿correcto? Y sus características, porque en las variables intervinientes vamos a estudiar edad, sexo, ocupación, algunas características de interés. Sin embargo, el grupo dijo no solo vamos a calcular el pobre control glicémico y sus características, que podría ser suficiente. Claro que sí, dependiendo para qué. Vamos además a evaluar qué factores están asociados para que estas personas tengan pobre control glicémico. Y estudiaron varios factores. Para los que solo tienen 2 factores, imagínense que es un solo factor. Con ese factor con el cual quieren relacionar y sin ese factor. Con ese factor y sin ese factor. Maricielo, en el caso tuyo, una vez que aplicas la encuesta de calidad de vida, tienes 2 grupos. ¿Cómo se categorizan esos 2 grupos? Doctor, hay bajo impacto, intermedio y alto impacto. Por eso. Pero tienes que categorizar. Allá, Bueno, malo. con calidad de vida y sin calidad de vida. Ok. Pero eso tiene que estar basado entonces. O con buena calidad de vida o con adecuada calidad de vida, con inadecuada. No sé. Pero eso tienes que verlo en el test. ¿Cuál es la salida? Ya no nos vamos a detener a eso. Es igual que, por ejemplo, los test de depresión. Pueden decir sin depresión, depresión leve, moderado y severo. Para fines de estudio, los leves se consideran como normal y los moderados y severos se consideran como depresión de importancia. Entonces categorizan en 2 valores, ¿sí? ¿Y cómo uno sabe eso? Viendo cómo también han categorizado en estudios previos. ¿Correcto? Muy bien. Supongamos que digamos con adecuada calidad de vida, con inadecuada o no, inadecuada calidad de vida. Muy bien. Ahora, tú planteas y estimas que una de las cosas que hace que estas personas tengan una mala calidad de vida, porque has partido de las secuelas, es que tengan o no tengan disnea. El tener disnea hace en gran medida que las personas tengan una inadecuada calidad de vida. ¿Sí? Entonces, con disnea, sin disnea. Con disnea, sin disnea. Si solamente estudiases tú calidad de vida y sus características, sería un transversal descriptivo. Pero como tratas de establecer una relación con la disnea, en ese momento el estudio se convierte en transversal analítico. ¿Alguna pregunta, Maricielo? Doctor, sí, en eso iba mi duda, porque según el cuestionario K del artículo en el que me estoy basando, ellos evaluaron a todos los pacientes y los clasifican en bajo impacto, impacto medio, impacto alto y impacto muy alto. Ya. Entonces, mi duda es, o sea, ¿cómo con adecuada calidad de vida, qué pacientes pondría ahí? Vamos a ver. Si los autores clasifican en 4 o 5 salidas, no hay ningún problema. Tú categorizas. Y tú haces análisis de regresión y correlación. No te preocupes. Pero tú, o sea, en ese primer momento, cuando tú aplicas el test de calidad de vida, tendrías un transversal descriptivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Independientemente que sean solo 2 categorías. Pueden ser 3 o 4, ya, no hay ningún problema. Pero igual, el aplicar
el test de calidad de vida hace que tú tengas ciertas características respecto a la calidad de vida. Por decir, bueno, regular, malo, o muy malo, ya. Con los nombres que tenga que me has dicho ahorita, ¿correcto? ¿Sí? Sí, Entonces, doctor. si solo hicieses eso, sería un transversal descriptivo. ¿Sí? Pero tú nos has dicho que además de eso vas a tratar de establecer relación con la presencia o ausencia de Disney. ¿Sí? En ese momento el estudio se convierte en un transversal analítico, porque estás tratando de establecer una relación entre muy mala, mala, regular, buena calidad de vida, con la presencia o ausencia de Disney. Entonces, es cierto, tu estudio es transversal descriptivo, sí, pero ya para fines es transversal analítico. Y cuando dices transversal analítico, se supone que está incluido el hecho que sea transversal descriptivo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok. Entonces, se convierte en un transversal descriptivo o transversal analítico. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta sobre eso? Ok. Doctor, una consulta, por favor. En el primer párrafo, no sé si nos podría explicar, sobre todo para los que vamos a hacer, por ejemplo, un estudio de alcance explicativo, ¿no? Como es un caso y control, doctor. Ah, claro, pero es lo Por mismo. favor. Vamos a ver. El presente proyecto de investigación, ¿no? Corresponde a un estudio de alcance. ¿Y qué alcance sería, Julio? Explicativo, doctor. Explicativo, porque es casos y controles, ¿correcto? Donde se pretende establecer, ¿no? La asociación causal o la relación causal entre tal con tal. Y lo demás es ubicarlo en tiempo, espacio y persona. O sea, en el explicativo ya no establece solo la correlación, sino la relación o asociación causal. ¿Correcto? Aquí vas a Doctor, decir sí, que el perdón, proceso de investigación es de tipo analítico, dos puntos, casos y controles, y lo ubicas en tiempo, espacio y persona. Luego haces una definición de lo que es un estudio casos y controles desde un punto de vista teórico, y aquí dirás, el estudio es de casos y controles porque parte de pacientes, porque parte de dos grupos en estudio, con asma, sin asma, con X, sin X. Y se va a tratar de establecer la relación o asociación causal con tal variable o tales variables, las que se desarrollarán, y lo ubicas en tiempo, espacio y persona. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, una duda, tenía una duda respecto a eso, doctor. Creo que nos explicó una vez en una clase que solo se puede determinar causalidad con estudios experimentales, doctor, ¿no? Y no con, por ejemplo, un caso control, doctor. No, no, no. O, Sí, vamos a aclarar. La forma natural y exacta de relación causa-efecto solo son los experimentales. ¿Sí? Porque sí, tú manipulas las variables y demuestras las cosas. Sin embargo, cuando uno estudia relaciones causa-efecto y trata de identificar factores de riesgo o factores que están asociados, los estudios analíticos también se dice que estudian relaciones causa-efecto. Pero no tiene el peso que tiene un estudio de carácter experimental. Del mismo modo, por ejemplo, si uno hace un estudio casos y controles y hace un estudio de corte, los estudios de corte tienen más peso en términos de causalidad respecto a los casos y controles. Pero, como ustedes verán, muy pocos estudios de corte se hacen. Usualmente se hacen los casos y controles para tratar de establecer estas relaciones. Y en muchos casos
es más que suficiente. La ventaja de los casos y controles es que requieren menos tiempo, menos recursos, o sea, tienen muchas ventajas, pero incluido el tiempo o incluido el número de sujetos que van a entrar en la investigación, ¿no? Pero la idea es más bien tener claridad qué es lo que quiero estudiar, qué me preocupa, qué me llama la atención, y en función de eso establezco el tipo de estudio que voy a desarrollar. Por ejemplo, en el caso de Tania, ¿correcto? Entonces, en el caso de Tania, su preocupación está basado sobre un síndrome que es muy poco frecuente y sobre el cual hay que empezar primero a describir. Y por eso es que su estudio se queda en ese nivel. La preocupación de Cianet es, ella no le gustan las transnacionales que venden leches, ya está. Claro, estoy diciendo una cosa extensiva. En realidad, a ella le preocupa que los niños no tengan la alimentación que corresponde y en vez de eso están recibiendo leches artificiales, ¿correcto? Y para eso es suficiente, o sea, para la preocupación que ellas dos tienen, es suficiente hacer un estudio de carácter descriptivo, ¿no? Pero, digamos, quiero hacer un estudio descriptivo de la automedicación. No, pues, o sea, no tiene el peso para que sea una tesis, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener claridad. O sea, nuevamente, la investigación está basada en función de la preocupación que uno tiene. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces aquí no se olviden 4 párrafos. Muy bien. Vamos al diseño de la investigación. Y aquí hemos hecho dos párrafos, ¿no? El primero es decir que corresponde a un diseño observacional. En realidad todos van a ser observacional, ¿no? Y luego tienen que ubicar en tiempo, espacio y persona. Como este de aquí. En pacientes, o si quieres, pero lo pongo de otro modo, con otras palabras. Okay. Ubicando en tiempo, espacio y persona. ¿Correcto? Y luego de eso, tiene que hacer una definición conceptual. O sea, sacar de un libro el concepto de lo que es un estudio de lo que es el estudio de lo que es un estudio observacional. ¿Correcto? Definición conceptual de lo que es un estudio observacional, ¿no? Un estudio observacional es un estudio en el cual el investigador solo observa los hechos o fenómenos que ocurren en la naturaleza, bla, bla. Es una definición, ¿sí? No pongan la primera definición, pongan la mejor definición que puedan. De eso se trata esto, ¿sí? Busquen 2, 3, 4 y ya está. Y luego hacen el esquema, ¿no? Entonces, este esquema no es exactamente lo que debiera ser, ¿no? Yo les he presentado ahorita un esquema que lo pueden hacer así o
Les voy a mostrar el otro esquema que les mostré anteriormente. ¿Dónde está? A ver, déjeme ver dónde está. Está el cóndor añorado por algunos. Otros ya lo han puesto en el olvido, que es mejor, ¿no? Porque ya el cambio es inevitable. Ok, Maricielo, tal vez has pretendido hacer esto, pero has hecho otra cosa. ¿Sí? Tienes los pacientes que han sido de altas, que tienen ciertas características, que están en tu criterio de inclusión, a quienes con líneas puntiagudas le vas a aplicar el test de calidad de vida y vas a tener 3 o 4 características, ¿no? Calidad de vida insuficiente, buena, pésima, no sé, lo que ya ves en tu... Y luego de eso, simultáneamente vas a medir a todos con Disney. Y como son 4 categorías, en cada categoría habrá con Disney, sin Disney, con Disney, sin Disney, con Disney, sin Disney. Esta es una versión horizontal y la otra era una versión vertical. ¿Sí? Entonces, esta es una versión, es lo mismo en realidad, si se dan cuenta. Solo que aquí le falta, pero es el diagrama, ¿no? Lo que finalmente cuenta. Entonces, vamos a volver a lo que tú has hecho. Entonces, no es que a los pacientes vas a decir en Disney, no. A los pacientes tú los vas a categorizar, vas a aplicarles el test de calidad de vida y buena, mala, regular, muy mala, y cada uno vas a medir la disnea con disnea, sin disnea, con disnea, sin disnea, con disnea, sin disnea. ¿Está Maricielo por ahí? Doctor, sí. Ya está. Está tomando nota, ¿no? Sí, gracias, doctor. Ok. No, por eso que es importante esta. ¿Alguien más quiere preguntar? Johan Sebastián. Sí, doctor, ese sería el diagrama en el caso de un transversal analítico y en el caso de un casos y controles tendría que terminar, o sea, los últimos tendrían que ser casos con el efecto, casos sin el efecto, controles con el efecto, Ay, o cómo sería. ya. Lo que estoy haciendo está mal, porque no debo darles eso, nada. Porque no les estoy enseñando a pescar, sino les estoy dando pescado. Entonces, me siento mal. Pero ya que he empezado, trataré de continuar. Ahí vamos a ver. Vamos a ver. Déjame ver. Aquí debo tener algo de eso. Ok. No está ahí. ¿Dónde ubico? Déjeme ver. Ok. Ah, ya sé dónde puede estar. No.
Ujú. Mm. Aquí debe estar. Ok. Ok, este es el esquema. Johan, ¿me está viendo? Sí, doctor. Ok. Entonces, incluso puede haber un círculo más a la derecha que diga población y luego líneas puntiagudas. No, aquí está la población. Esta es la población. En este caso es un estudio de factores de riesgo asociados a retinopatía del prematuro. ¿Ya? Entonces, la población total es los recién nacidos, ¿sí? Pretérmino. Y se ha dividido en dos grupos. O sea, recién nacidos prematuros con retinopatía, sin retinopatía. ¿Cuál es tu estudio, Johan? Factores asociados a dehiscencia de anastomosis en cirugía colorectal. Ok. Aquí están todos los pacientes sometidos a anastomosis colorectal, bla, bla, bla. ¿Sí? De todo ese grupo vas a escoger una cantidad que tengan. A ver otra vez el título. Tú dime, ¿cómo llenarías este cuadro? ¿Ya? Piensa Eh, mejor tú. sí, doctor. En el círculo yo pondría los pacientes que han recibido cirugía colorectal. Ya. En los casos pondría pues los que han recibido cirugía colorectal y que han desarrollado dehiscencia de anastomosis, y en los controles los que no han desarrollado dehiscencia de anastomosis, pues. Ok. Y luego le pones expuesto y no expuesto. Ahora, si quieres, tú le pones uno de los factores. ¿Cuál es uno de los factores? Uno de los más importantes es el nivel de albúmina preoperatorio. Ok. Entonces, la exposición es tener albúmina baja y no expuesto albúmina normal, por decirlo en cualquier término. Algo así, ¿no? Porque el expuesto es se supone que es el factor de riesgo o el factor de exposición que produce justamente la dehiscencia, ¿sí? Sí, doctor. Se supone que son los que tienen albúmina baja, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ok, entonces si tú quieres colocas expuesto, no expuesto, o si quieres colocas una de las variables más importantes. Entonces solo elijo una de las más importantes o la más importante y Exacto. ya. Gracias, Y lo doctor. pones con albúmina baja y con albúmina normal, no sé, el término que sea el más apropiado. Ya no puedo ahí meterme con detalle, ¿no? Y la dirección de la investigación y el tiempo. Entonces, ese sería el esquema para todos los que van a hacer casos y controles. En el caso de Julio, es creo con procalcitonina alta y normal, algo así, ¿no? ¿Verdad, Sí, Julio? doctor. Sí, doctor.
Ya está. Doctor, una consulta en ahí. En ahí también vamos a jalar la flecha de entre líneas para abajo. Por ejemplo, yo le puse, ¿no? En lo que es expuesto y inexpuesto le puse, Mm, como era procalcitonina no, más. no. Aquí, miren, aquí en realidad esto debió haber sido líneas continuas, porque es el esquema. Lo que sí va con líneas punteadas es esto de aquí. Pero estas de aquí deberían ser con líneas continuas. ¿Ya? Ok. Claro, pero es que lo que pasa es que este es lo que ha presentado un trabajo y a veces no me hacen caso y me hacen renegar. Pues ya, ¿qué voy a hacer, digamos? Es mi asesorada, pero ya cuando expone ya quiere independizarse, ¿no? Ya, ¿qué voy a hacer ya? ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Y sí, doctor. Entonces, por ejemplo, en ahí les estoy explicando que le jalé una flecha, como nos indicó antes, una flecha para abajo, donde pongo, ¿no? Por ejemplo, la procalcitonina será registrada en las historias clínicas. Y en el otro, por ejemplo, lesión renal aguda, para casos y controles puse, ¿no? Que la presencia de lesión renal aguda será evaluada de acuerdo a los criterios de CADIGO. ¿Estaría bien o lo quito eso, doctor? No, puedes describirlo, pues como estás describiéndolo, no hay Ah, ningún problema. Estás ampliando nomás. ok, Pero doctor, que muchas gracias. no sea muy largo, suficiente con algo concreto, ¿no? O sea, la idea es que cuando lo lean se entienda, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo, yo entiendo, a, a ver, este no es de ustedes, este es del otro. Yo a veces entienden ustedes porque hasta ahora en gran medida no habían tenido una revisión más o menos exhaustiva de lo que escriben, ¿no? Ni en las monografías, ¿no? Eh, Maricielo, les piden monografías, ¿no? A veces en los cursos. Sí, doctor. ¿Y tú crees que los profesores lo leen? No voy a hablar de mejor. Lo más probable, claro, y no estoy hablando mal, ¿no? ¿Se imaginan revisar cuántos alumnos son ustedes? 40 casi, ¿no? 40 Sí, doctor, 37. monografías. Es bravo, pues, ¿no? Claro, yo lo reviso porque es la naturaleza de mi estudio, ¿no? De mi curso, porque y además es la mejor forma, porque podría terminar más o menos algo así general, pero no se trata de eso, ¿no? O sea, la naturaleza de cuando uno pide una monografía es que realmente sea un trabajo académico, ¿no? Y claro, ustedes lo harán del mejor modo posible, ¿no? Pero, por otro lado, ¿lo leerán? Es probable que algunos docentes sí, pero es probable que algunos le den una pequeña revisada y ya pues pongan una nota también, ¿no? Pero no lo sé, la verdad. Pero siempre tengo mis dudas sobre si lo califican o no. Alguien quería hablar y no le he dejado. Ahorita levantó la mano y bajó. Doctor, buenas Maricela. noches. Sí, sí, doctor. Disculpe, quería hacer una pregunta sobre el cuadro. En el caso del estudio descriptivo, Ujú. ¿cómo sería, por favor, doctor? Ah, eso ya lo hacen ustedes. No, casi no. Gentilito, por favor, doctor. Es que la verdad, casi nunca he tenido estudios descriptivos en el curso. Tal vez también por la forma que a veces presentan, ¿no? Pero por ejemplo, del síndrome inflamatorio es algo que sí o sí tienes que hacerlo pues como descriptivo, ¿no? Porque no hay de otro modo, porque van a ser pocos relativamente y todo eso. E incluso en el tema de la lactancia, del uso de fórmulas, es un tema que a veces incluso como que nadie quiere hablar, ¿no? Entre entre los colegas probablemente, ¿no? Porque tal vez también la gran mayoría, no sé cuántos más o menos, también recetan eso, ¿no? ¿Por qué? No se sabe, pues, ¿no? Pero a veces hay temas que no son que no se hablan mucho, porque de cierto modo, quienes están trabajando en esa área son una especie de juez y parte, ¿no? Porque a veces también recetan, ¿no? Y tal vez el hacer un estudio es como dar un primer paso
en ese espacio de un poco llamar la atención, ¿no? Entonces se darán cuenta que estoy haciendo algunos comentarios un poco difíciles, pero son comentarios que solo lo hago en el ámbito académico, ¿sí? Algunas de estas cosas que estoy hablando, usualmente no los puedo ni hablo de manera, digamos, con cualquier persona, digamos. Y hay cosas que hablo porque son el ámbito académico. Y en el ámbito académico, pues uno está obligado a un poco decir las cosas como son, ¿no? Entonces, y eso no es en el afán de afectar a nadie ni nada, sino dar un punto de vista que lo pueden compartir o no. Pero seguramente si solamente describimos, es como que es probable que muchos médicos digan de boca para afuera, no hay que utilizar fórmulas, pero son también los que están recetando fórmulas, ¿no? Entonces, ahora, si recetan fórmulas cuando corresponde, está bien, pues. Pero ¿será que todos los casos cuando recetan fórmulas es porque requiere? Habría que ver, ¿no? Entonces, son las cosas que... Pero para eso está el estudio, ¿no? Porque el estudio nos va a un poco mostrar qué tanto es de lo que un poco estamos hablando a manera de hipotética, ¿no? Entonces, volviendo al caso, ¿sería algo parecido a esto? No. Sería... Ah, no, pues, pero igual que esto nomás, pues. Solo que es esta primera parte nomás. ¿Sí? A los pacientes en estudios se les aplica un criterio para saber si tienen síndrome inflamatorio con y sin síndrome inflamatorio. Una cosa así, ¿no? La verdad que no tengo el ejemplo, pero es algo así nomás simple, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a... Miren la incoherencia, ¿no? Claro, cuidado que diga Maricelo, me está diciendo incoherente. Pero hay una incoherencia en la redacción en todo caso, para que quede clara la cosa, ¿no? Miren, el título es usando mayúsculas y minúsculas. Pero el subtítulo o un ítem, todo está en mayúscula, ¿no? Ahora, esto en realidad se llama criterios de selección. Wow, ¿qué pasó? ¿Correcto? Entonces, esto no iría. Alguna vez he puesto un gris así, ¿no? O le he puesto un negro. Ya cuando negro es ya que tienes que eliminarlo. Y así, todavía piénsalo bien, me parece que tienes que eliminarlo. Ya está. Criterio de selección, criterio de inclusión, ¿no? No sé por qué, pero están enamorados de las bolitas, ¿no? Igual que están enamorados de los dos puntos también para todo usan, pero en realidad esto, como es una monografía, preferible utilizar los guiones, ¿ya? Guiones. Entonces, estos son los criterios de inclusión, ¿sí? Y esto le falta su bolita. Bajo la lógica de, ¿con quién estoy? ¿Estoy con Maricielo? No. Claro, Sí, doctor. Maricielo Jenny, es otra Maricielo. Un factor confusor ha sido Maricielo Bustamante. Pero estoy ahora con Maricielo Jenny Gallegos. No, doctor Garay. Ah, Garay, muy bien. Entonces tienes criterio de inclusión, le pones en minúscula, igual en minúscula hay que poner. Y con guiones. Pacientes que estuvieron en UCI. ¿Cuál es el estudio? A.
Doctor, es pacientes... Disney, calidad de vida. Ya. Sí, doctor. ¿Y por qué sacas a los de la UCI? Ya, doctor, es que consulté con una doctora de Ya. neumología y me dijo que como voy a evaluar disnea, entonces los pacientes que han estado en UCI es muy probable que hayan estado intubados, entonces quizás la disnea que ellos van a tener es también por el procedimiento que les han realizado, entonces habría como que un factor de confusión, entonces era mejor que solo trabaje con pacientes que no han estado en UCI. Ok. Es lo que te va a preguntar el jurado, ¿no? Y tu respuesta parece más o menos razonable, ¿no? Ah, ¿embarazadas Doctor, y también menores? porque quizás el embarazo en ellas es también un factor de disnea, entonces puede ser de que me lleve a sesgos. Ok. ¿Y, y porque tienen historia clínica los vas a eliminar? No creo. No, doctor, eso me confundió. No, tienes que ponerle un gris. No, un negro se merece eso. O sea, definitivamente tienes que eliminar. Ya está. Pero sí, está bien. Ahora, no estoy seguro, pero tal vez como una variable interviniente podrías haber colocar si entró o no a UCI, ¿no? Para ver entre los que entraron a UCI, qué tanto se diferencia de los que no entraron a UCI. Pero no estoy muy seguro. Pero podrías chequearlo, ¿sí? Entonces, léelo, mira otros estudios cómo han hecho, y si no han entrado, ya pues no entran, ¿no? Pero yo sin conocer mucho el tema, podría pensar que no como una variable de interés, sino como una variable interviniente podría entrar eso, pero no estoy muy seguro, la verdad. Doctor, sí, ¿Ya? esa es mi duda, porque los trabajos que he ido revisando es más Ujú. que todo descriptivos y también es más en proporciones que demuestran los resultados. Por eso, tu estudio va a ser más mejor y ojalá que no se quede en tu tesis, ojalá que lo publiques, ¿sí? Y si no lo publicas, tendrás mi ira a la distancia, ¿sí? Ya, doctor. No, te estoy hablando en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Porque muchos de estos trabajos y los proyectos que están haciendo son muy buenos, yo se los digo. Por eso me estoy empeñando en que lo hagan bien. Pero la idea también es que lo publiquen, si no, no tiene sentido. Si no lo publicas es como que no has hecho el estudio. Y solamente van a saber de tu estudio tu papá, tu mamá, tu abuelito y tu abuelita. Y tu hermano, ya está. ¿Sí? Y te lo estoy diciendo en el mejor ánimo, ¿no? O sea, y eso es para todos, por favor. O sea, el estudio que hagan, publíquenlo. Porque esa es la forma de... Antes yo publicaba bastante, últimamente dejé de hacerlo porque, bueno, porque tengo mucho trabajo y me falta tiempo, pero vamos a retomar porque hay varias cosas que están ahí en el tintero y para el próximo año ya tenemos algunas, algunas novedades en publicaciones, ¿no? Muy bien, todos están viendo. Los de exclusión no son una negación de la inclusión, ¿correcto? Y lo otro es, en los casos y controles, tiene que estar un criterio, o sea, los casos tienen que tener inclusión y exclusión y los controles tienen que tener inclusión y exclusión. Muy bien, vamos a la muestra. Ok, ya no debes, vamos a ver. En realidad, todo esto ya no debe estar. Si estás utilizando la si estás utilizando el EPINFO, ya no debe haber nada de la fórmula ni nada de eso. ¿Sí? Doctor, eso no entiendo bien. Mm,
No hay en mi caso no hay estudios anteriores que se hayan realizado de mi tema aquí en Cusco, ni tampoco he visto así como que en Lima hay similares. No, pero Entonces, en el mundo habrá, sí, doctor, por eso es que no, no necesitas que sea un estudio del Perú, de Cusco, o sea, pero en el mundo. Hasta hace 2 semanas ya se habían publicado 500.000 publicaciones sobre COVID. ¿Te imaginas? O sea, y con seguridad para tu caso sí hay. O sea, el estudio no tiene que ser de Cusco ni de Lima, es en cualquier lugar del mundo que hayan hecho un estudio. ¿Sí? Porque igual, así utilices fórmula, te van a pedir. Y esta fórmula no corresponde, o sea, si alguien quiere hacer, no entiende el EpiInfo, odia el EpiInfo, lo que sea, muy bien, no hay ningún problema. Pero tiene que colocarme la fórmula para ver diferencia de dos grupos. Y esta no es la fórmula. ¿Cuál es? Búsquenla, porque yo ya me olvidé de eso. Pero, o sea, me acuerdo, tengo que revisarlo y sé cuál sería, pero hace tiempo, ya años, décadas que no uso estas fórmulas, ¿no? Era un experto, porque de la fórmula madre salen como casi 40 fórmulas diferentes. Entonces, si alguien me pone el cálculo N, per Z alfa medios por P por Q sobre E, es la fórmula general. Y esta es la fórmula ajustada donde se coloca la población total. Pero tú estás haciendo diferencia entre dos grupos y es otra la fórmula. ¿Sí? Entonces me puedes poner, no hay problema. Pero a mí como no corresponde, te pongo 0 nomás. O sea, ¿qué haría? Nada. O sea, ponerte 0. ¿Sí? Entonces no hay problema. Si ustedes optan por la fórmula, pónganme la fórmula apropiada. Si no, utilicen el esquema que yo les he dado. Y entonces, aquí tenemos problemas contigo y tendrás que superarlo estos días. ¿Ok? Muy bien. Wow. A ver, ¿dónde está? Déjenme ver aquí. A ver, tesis 1. No, este es tesis 2. Tesis 1, ¿no? Sí, doctor, estamos decisión. Ya está. Ok, Maricielo, pero ya tienes casi todo hecho, por lo menos esta parte. Te falta la muestra. ¿Sí? gracias, doctor. Ok, déjenme ver aquí qué podemos hacer. A ver, ¿de quién podemos revisar su cálculo de tamaño muestral? Transversal analítico. No hay. Ok, tengo aquí el de la Torre Vera Andrea Carolina. ¿Está por ahí? Sí, doctor, presente. Ok, muy bien. Vamos a ver cómo descargamos esto. Déjenme ver, aquí creo que es. Microsoft Word. Tesis 1. Ok. Vamos a ver. Se está viendo en la pantalla, ¿verdad, Andrea Carolina? Sí se ve, doctor. Ok. Factores de riesgo de estenosis traqueal post-intubación en adultos, ¿no?
Muy bien. Y ha puesto el factor de riesgo de intubación más de 48 y menos de 48. Y los de 48 no entran. Tienen mala suerte en el amor. No, doctor. ¿Dónde está incluido? ¿Arriba o abajo? En algún caso es mayor o igual o es menor o igual. No, doctor, solo consideraron mayor. O No, sea, pues la entonces, intubación la mayor. otra categoría entonces era menor o igual a 48. ¿Me Mm, estás entendiendo, no? O sea, sí, doctor. claro, ya. Entonces revísalo, pero seguramente algo está allá, ¿no? Vamos a pensar que es igual o es menor o igual a 48. Pero no interesa, pero es para que vean que el 48 no está en ninguno de los dos grupos y seguramente es un error. Y hasta en los artículos cometen ese error, les voy a decir. Muy bien, realmente vas a tener que ver la parte metodológica, lo que sea. Pero vamos a ver. Entonces, es que sí tiene estenosis y el factor es que tenga una intubación más de 48 horas, ¿correcto? Sí, doctor. Ok, entonces esa tablita no estaba exactamente así, lo has construido, lo has reconstruido, y si lo has encontrado, bueno, qué bueno que haya sido así. Pero como fuese, tiene la tablita y hay una fuerte asociación y es estadísticamente significativa. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, entonces, en realidad es aquí. Se utilizará el estudio, bla, 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 bla. Yo les di el orden, luego lo vamos a revisar. Pues vamos a ver, nivel de confianza 95, 80. Razón de, es casi controles, ¿no? Sí, Muy doctor. bien. 2 controles por cada caso, Ujú. ¿correcto? Sí, doctor. Porcentaje de controles expuestos, 18, 18 y otro ratio de 9, ¿correcto? Has calculado y ya. ¿Esto qué es? El cálculo está más abajo, doctor. Ajá. Ok, sí. Estás. Ok. Necesitas 13 casos y 26 controles, ¿correcto? Sí, doctor. Pero miren, esto es porque o sea, esto tiene una especie de, entre comillas, sesgo, porque tu OR es muy alto, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, mi recomendación, o sea, no está mal que lo hagas con eso. El problema es que cuando ya haces análisis, de repente algunas cosas no te van a salir como quisieras porque tu tamaño muestral es relativamente bajo. Ahora, también va a estar en función del número de sujetos que tú tengas. Idealmente es poner 2 o 2,6 o colocar el OR. En este caso, ¿cuál sería tu fundamento? Porque es un resultado de un estudio previo, ¿sí? O sea, tienes una forma de sustentar, ¿sí? Si Sí, pones doctor. 2, dices que es el doble de riesgo. Y si pones 2,6, es el valor a partir del cual casi siempre hay relación entre causa y efecto. Perfecto. Ya está. Muy bien. En tu caso, entonces necesitas 13 casos y 26 controles. Si esto lo puedes ajustar en función de los que tengas, ahora, la verdad que tampoco no creo que tengas muchos pacientes, ¿no? Muchos con Sí, doctor. estenosis. Por eso. Muchos casos. Ajá. Exacto. Muy bien. Pero ya está bien, ¿no? Y hay que escribirlo en el orden que hemos mencionado, pues, ¿no? En la clase. Pero ya está, sí, está bien calculado. No hay ningún problema. A ver, porcentaje de controles expuestos. Ah, 4 entre 22, ¿por qué? ¿Cuáles son los controles expuestos? Doctor, ¿no es de los casos expuestos? No, aquí está. Aquí está en la fórmula, vamos a ver. Ajá. Porcentaje de los controles Expuestos. Ajá. expuestos. Entonces, estos son los casos y estos son los Claro. controles. Ajá. Es que los Los controles expuestos expuestos son 4. serían 4 sobre 22. 86. No.
dentro de los controles, los expuestos. Ah, ya, doctor. Claro. Porcentaje de los controles expuestos. O sea, de todos los controles, ¿cuántos están expuestos? Te está pidiendo. Entonces, hay que ajustar eso. Pero no sería el número de, digamos, el 4 serían los controles expuestos entre el total de expuestos o es No, no, entre no. el total de Es que, controles. es que no te está diciendo eso. ¿Qué te está diciendo aquí? Nuestra máster en que ha hecho en CISEX, inglés, a ver, alguien, por Porcentaje de si controles expuestos. expuestos. Ok, a ver, entonces, Doctor, creo que sí es lo que mi compañera está diciendo. No sé si me equivoco, porque yo también lo hice así. Es los controles sería el 4 dentro del grupo de los no expuestos, que sería el 22, supongo, no, no. no, no, Ajá. vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está, creo. Ok. O sea, digamos, si todos hacen lo mismo, ¿están de acuerdo? ¿Está bien? No, vamos a ver, no. Si dividirías 4 entre 22, ¿serían porcentaje de los controles expuestos? No, no. Los controles expuestos son 4. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, doctor. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Los controles no expuestos, 82. Los casos expuestos, 18. Y los casos no expuestos, 37. ¿Correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Verdad, Johan? Sí, doctor. Ok. Muy bien. Traducción. Porcentaje de controles expuestos. Ojo, aquí también es razón de controles por caso. Algunos ven caso por controles. No, es controles por caso. Muy bien. Porcentaje de controles expuestos. O sea, quieren saber cuál es el porcentaje de los controles expuestos. Porque si han hecho esto, sería porcentaje de controles expuestos dentro de los expuestos. ¿Sí? Doctor, entonces sería entre el total de toda la población o entre solamente... ¿Cuáles son los controles? 86. Entonces, Ok. doctor, es entre el grupo de los controles, o el total de los controles, que sería 86. Ustedes que han hecho en CISEX o en el IBNA, ¿qué dice aquí? Porcentaje de Porcentaje de los controles controles expuestos. expuestos. Ok. Entonces, porque si ustedes dividen 4 entre eso, sería porcentaje de controles, ¿no? Expuestos dentro del grupo de expuestos. Porque podría ser porcentaje de controles en el grupo de no expuestos. Lo que le está pidiendo es el porcentaje de expuestos, que es este de aquí, en el grupo de los controles. Doctor, 4 entre 86. ¿no pide porcentaje de controles expuestos? Claro, ahí está, pues. O sea, si solamente pidiese controles expuestos, ¿cuál sería? 4. 4 entre 20. 4. Ok. Si solamente dije controles expuestos, 4. Correcto. Pero aquí te dice cuál es el porcentaje de los controles expuestos. Y ese es 4 entre 86. Por 100. Porque, claro, porque esto, ¿ya qué sería? Sería porcentaje de controles entre los expuestos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, Está bien, doctor.
Si divides 4 entre 22, sería porcentaje de controles entre los expuestos. Y aquí no hay nada que hable de los expuestos. Habla del grupo de los controles. Ok. Y lo hacen en el orden que les hemos mencionado en la clase anterior. A ver, alguien que sea de transversal analítico. Doctor, una consulta, también en lo de casos y Sí. controles. En el caso de poner abajo, especificar en razón de controles con casos, doctor, nos dijo que teníamos que poner una fracción. En este caso, si va a ser un control por un caso, sería 1/1. No, yo nunca he puesto una fracción ahí. Eso no puede salir de mi boca. Ya, Estás cometiendo perjurio. no, doctor, es que nos mostró un ejemplo. No. Vamos a ver, no, pero vamos a aclarar. No, pongo. vamos a aclarar. Tranquilidad en el barrio chino, como dijo. Ya lo están viendo, ¿correcto? Ya, no te preocupes, María Julia. Entonces, aquí es razón de controles a casos. O sea, ¿cuántos controles por cada caso vas a tener? Y nunca tú puedes decir 1.5 o 0.5 o 3.4. Siempre va a ser un número entero. ¿Sí? O sea, se recomienda que sea 1. Pero en algunas circunstancias puede ser 2, 3, 4, dependiendo del número de casos que tengas. Ahora, por ejemplo, tú tienes cantidad de casos, pero bueno, no quieres escoger más casos, sino que dice, ya pongo 4 controles. No, también te van a observar, te pueden decir, oiga, usted teniendo tantos controles, ¿no? O tantos casos, ¿por qué no puso 1 a 1? Y usted nos puso 2 o 3. Esa es la observación que le pueden hacer. Ya, doctor, yo me refería en la parte de abajo donde va escrito, o sea, donde llenamos los datos con los que hemos trabajado. O sea, también le ponemos razón de casos y controles 2. Doctor, no le escucho. Ok, ¿cuál era la pregunta? No, doctora, se me refería a que cuando llenemos en la parte de abajo los datos que hemos llenado en el programa, donde están especificados, ahí también le ponemos relación entre casos y controles 2. O le Claro. tenemos, ya, solo 2. Doctor, y mi otra pregunta era... No. Un momentito. En la relación de controles por caso, ese es el concepto. ¿Cuántos controles por cada caso? Sí. Y lo que estoy diciendo es, la gran mayoría debería colocar 1. Sí, no 2, ni 3, ni 4. Si van a colocar 2, 3 y 4, es porque tienen pocos casos. Pero si tienen buena cantidad de casos, no pueden colocar ni 2, ni 3, ni 4, porque van a ser observados. Sí, doctor. ¿Ya? Doctor, mi otra consulta era, si en mi estudio, por ejemplo, el odds radio salía 4, y usted dijo que que nos aconsejaba poner, digamos, 2. Doctor, ¿podría considerar de repente un 3? No, o pones 2, o pones 2, 6, o pones el OR que sale en el estudio. Es que tienes que tener una justificación. Entonces, la justificación en el 2 es que es el doble, o sea, tú dices,
tú esperas encontrar una diferencia y que sea un factor de riesgo o un factor asociado si es que tu OR es más de 2. ¿Por qué? Porque ya 2 es el doble de riesgo respecto al grupo control. ¿Correcto? ¿Ya? O sea, ese es tu sustento o justificación. ¿Correcto? Sí, sí, doctor. Ahora, en algún caso, tú puedes decir es 2.6 y te decir, ¿por qué? Porque hay una tabla y yo les mostré una tablita donde a partir de 2.6 el factor de riesgo se considera elevado y usualmente cuando el OR está por más de 2.6 casi siempre es un factor de riesgo y es estadísticamente significativo. O sea, tienes un sustento teórico. Cuando tú colocas el antecedente de un estudio similar al tuyo y es 4 o es 3 o es 5, igual dices, he tomado como referencia lo que he encontrado en un estudio similar o parecido y lo he asumido para mi estudio. ¿Sí? Entonces, pero si en el estudio que has encontrado dice 4, tú no puedes poner 3, porque no habría cómo sustentar, ¿no? ¿Te das cuenta? Es un poco arbitrario. Sí, sí, doctor. Ya, pero para cada cosa que hagas tienes que tener un sustento. Es igual, por ejemplo, vamos a ver el caso de síndrome inflamatorio, más que el de las fórmulas lácteas, ¿correcto? ¿Qué pasa si utiliza una fórmula para cálculo de estudios descriptivos y le dice que tiene que tener 45? ¿Correcto? Y resulta que no tiene pues 45, ¿no? Tiene 28 o tiene 30. Entonces, ¿qué pasa con Tatiana? ¿Muere? ¿Qué dice Tatiana? A ver. No, doctor, se estudiarían los casos más. Ok, una serie de casos. Y para darle una forma muestral, porque a veces hay tutores que no lo van a entender, ¿qué vamos a hacer? Se puede bajar el nivel de confianza al 90 y el error se puede subir hasta el 10. Pero eso es por la naturaleza del estudio de Tatiana. ¿Sí? Pero ese mismo argumento no me puede presentar Cianet. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto no es 1 más 1, 2, también es arte, ¿no? Entonces, pero en cada caso hay una forma de justificar por qué. O sea, claro, eso sí, lo menos que puedo bajar es hasta 90 y lo máximo que puedo subir es hasta 10 de error. Pero la gran mayoría de ustedes no me puede hacer eso. Son las excepciones a la regla, basado en pocos números de casos. Y si finalmente, haciendo ese artificio, porque es un artificio, no da, entonces se convierte en un estudio de serie de casos. Y ya está. Entonces, quien lo lea dirá, pues este es un estudio de serie de casos. Y igual, es tan válido como hacer un estudio grande. ¿Por qué? Tienes pocos casos, pero cada caso los estás estudiando exhaustivamente. ¿No? Entonces, miren, claro, a veces cuando yo hablo muchas generales, no. Ya cuando uno se va entrando hay detalles en cada cosa. No le digo que hay un libro de 600 páginas que es solo casos y controles, ¿no? O sea, uno se vuelve loco, ¿no? O sea, leyendo cada detalle, ejemplos, esto, lo otro, ¿no? Claro, los que hacemos la especialidad tenemos que habernos leído ese y más libros, ¿no? Ustedes no tienen por qué hacerlo, porque además casi siempre hacemos sobre las cosas comunes, ¿no? Entonces, sobre las cosas comunes no hay mucha disquisición, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. Yo no entiendo muy bien en mi tema cómo voy a hacer encajar en el cuadro tetracórico, porque en mi caso Disney lo clasifican en Hay 4 grados. otras formas de análisis.
de relación o correlación, que no son las tablas tetracóricas. Doctor, Entonces entonces, tendrás que buscar y estudiar esas formas. Usualmente a veces uno busca o contrata a un estadístico. está bien, doctor. Claro. Sí, no te rompas la cabeza. O sea, la idea es que tú tengas claridad qué quieres hacer. ¿Sí? Y claro, Sí, tu clasificación de Disney o tu clasificación de calidad de vida no son solo dos, son sí. varios. Ok. Si Y tú los fueses porcentajes varían. si tú fueses mi asesorada, podríamos convertirlo en dos. Claro, porque tengo experiencia, pero no es necesario. También lo puede ser de otra forma. También se puede. Y las dos son válidas. ¿Correcto? Sí, ¿Entiendes? doctor. Y no te preocupes. Si, si hay un detalle, primero vas a ver en los estudios previos algo parecido o similar. Si no, tú usualmente a veces, si no entendemos bien, porque puede ser el caso, Maricielo, y no está mal, porque no todos nos gusta la matemática ni entendemos todo este detalle, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? doctor. Entonces, yo odiaba la matemática, por ejemplo, de niña, ¿no? Entonces, pero hice un esfuerzo y entiendo algo, ¿no? Ya está. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué hacemos? Contratamos a un estadístico, ¿no? Entonces le decimos, quiero esto, quiero que me lo correlaciones. Entonces ellos tienen y manejan paquetes para hacer la correlación y te van a dar el resultado. Lo que tú debes saber, Maricielo, es interpretar el resultado, ¿sí? Por ejemplo, aún así calcules el OR, por ejemplo, cualquiera de ustedes. Entran al EPINFO y ponen A, B, C, D y se olvidan de la fórmula, porque total el paquete les da el resultado, ¿sí o no? La idea es interpretar el resultado, no saber si se multiplica, divide, se saca logaritmo, nada. ¿Sí? Entonces la idea es, Maricielo, lo que estás trabajando está bien, no te desesperes. Cuando hagas el estudio, va a ser un bonito estudio basado en gente que saliendo de COVID tiene estas complicaciones y la Disney es una de las cosas que más los preocupa, como tú lo sustentaste en su momento, ¿correcto? Y para el tema del análisis estadístico, contratas a un estadístico, ya está. Si quieres, estudias, pero si voy a decir cualquier cosa, no te vas a incomodar. Si te falta tiempo o no te gustan mucho las matemáticas, etcétera, contratas a un estadístico, te cobrará un monto y vas a tener el resultado en las mejores condiciones. Lo que tú tienes que saber es interpretar. Doctor, gracias. Discúlpeme que insista, pero Sí. tengo una duda porque entonces, ¿cómo voy a presentar ahora en este aporte si en los estudios que he revisado no hay el OR y tampoco no encaja en el cuadro tetracórico? En todo caso, Vamos a ver. Busca algún estudio previo, similar o parecido, que debe haber. sí, doctor, Y los he revisado. luego de eso recién conversamos. ¿Sí? Doctor, una solución para mí, bueno, para hacer la entrega de este aporte, podría ser que quizás yo vea la cantidad de repente de estos últimos 3 meses de los pacientes que han sido hospitalizados y de ahí yo pueda sacar una muestra en particular para mi estudio y ya no sea necesario quizás que busque un estudio anterior. Mejor ya no hagas nada. Pues. Tienes que, o sea, cuando tú estés frente a tu jurado, te va a decir qué fórmula usted ha utilizado. Entonces, no se basa en que tú veas cuántos pacientes son, sino se basa en que realmente. Por eso es que muchos de los artículos que incluso están publicados en las mejores revistas, en realidad no son conocimiento sólido porque justamente muchos de esos estudios no se basan en tamaños muestrales, se basan en serie de casos. Y aquí, o sea, a diferencia de ese médico especialista que publica su serie de casos y nadie le dice nada, aquí tú vas a tener que sustentar que manejas el método.
Y manejar el método significa que sabes cómo se calcula un tamaño de muestra, ya sea utilizando fórmula o algún paquete estadístico. ¿Sí? Está bien. Maricielo. Claro, o sea, tengo que decirte así en frío nomás, para que ya todos tengan claridad respecto a este tema, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. La próxima semana tenemos clases el viernes, me parece. O sea, mañana. Sí, doctor. Ok. Mañana podemos ver algunas cosas, algunos detalles. Adicionales. Lo que sí es que, vamos a ver, voy a ver es que para el día 1, que es el día que nos toca clases, tienen que hacer la entrega de los proyectos de investigación. ¿Hasta dónde? Hasta población y muestra. Población y muestra. Y eso incluye referencias bibliográficas, incluye la matriz de consistencia, incluye el PowerPoint, ¿no? Y además todo eso que les estoy diciendo, todito está en el módulo. O sea, las fechas, todo esto. Entonces, ¿y qué cosa tienen que entregar exactamente? La única diferencia es que había un cierto retraso y hemos debido entregar ya todo el acabado hasta el punto 3.7, plan de análisis. Pero por muchas cosas nos hemos retrasado. Pero no hay problema porque tenemos tiempo en la tercera parte para un poco igualarnos y ya. Entonces el día lunes hasta la hora que es las 6 de la tarde o hasta las 10 de la noche del día lunes pueden entregar sus trabajos a la delegada y ella más tarde antes de las 12 me lo está enviando. Y el examen escrito va a ser el día jueves 4. Jueves 4. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el procedimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, inquietud? Yo, doctor, como Sí. siempre, perdón. ¿Está bien? Claro que sí. Doctor, ¿es posible tal vez que esa entrega se pueda correr un día? Por favor, tenemos examen el día lunes de cirugía. No sé si es posible, Ese por curso es favor. fácil. Sí. Todos los cursos son fáciles, ¿saben o no? Porque la gran mayoría de los profesores son predictivos. ¿Sí? Para empezar, tendrán los bancos de preguntas. 2, saben qué le gusta al profesor preguntar. ¿Sí? Y cuando yo estaba en mi promoción, no necesitaban, porque como era la primera promoción en la USAC, no había de a quién pedir las preguntas. Pero, por sentido común, sabíamos que nos iban a preguntar los profesores. Doctor, por favor. ¿Verdad? Y yo o mis compañeros pueden preguntar al doctor Game, al doctor Casola, que son mis compañeros de promoción. Yo íbamos una hora antes a las clases, les dije ya, les dictaba las 10 preguntas. Pregunta 1, tal, de lo que les iba, entraba 6, 7 preguntas, ¿no? Entonces, ya, y entonces, ya tienen eso. Entonces, el martes, ¿hasta qué hora pueden enviar? Yo se lo voy a enviar hasta antes de las 6. ¿Está bien, doctor? Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Le agradezco muchísimo. Y doctor, no sé si por favor podría aclararnos los temas del examen. Son los temas de la exposición, los temas que hemos visto de encuestas transversales, estudios transversales y casos controles.
Exacto. casos controles, algo de población y muestra. Sí, eso básicamente, sí. Y lo que hemos avanzado. Hemos avanzado también, creo, no, es que esta vez solamente con ustedes hemos hecho hasta definición operacional de variables, ¿no? Entonces sí, es transversal y casos y controles. Y Ya, algo doctor, de muchísimas gracias. Sí, sobre lo que hemos hablado, ¿no? Ya, doctor. En todo caso, espero que mis compañeros tengan para mañana la mayoría de sus avances para poder revisarlo en esa horita que tenemos, doctor. Claro, sí, pero o sea, ahora tratar de hacer uno o dos nomás, pero explicarlo con detalle, ¿no? Sobre eso más Sí, doctor, muchísimas gracias. Creo que sí han quedado varias preguntas resueltas. Gracias, doctor. Claro, y lo otro es lo siguiente, bueno, he llamado, no me han contestado, supongo que lo que ocurre es que ahorita yo estoy con descanso médico, ¿ya? Entonces, por eso es que no he marcado ni asistencia ni he llamado lista, porque formalmente si tengo descanso médico no debo hacer clases, ¿no? Pero el motivo de mi descanso médico no me permite, o sea, no me imposibilita hacer clases, ¿sí? Sí, doctor, gracias más bien en todo caso. No hace que no pueda hacer clases, entonces estoy haciendo clases normal. Si tendría que haber ido a la universidad, ahí sí no hubiese podido ir, pero mi descanso médico que tengo no me imposibilita hacer clases, por eso estamos haciendo la sesión ahora y vamos a hacerlo mañana. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, en todo caso, ¿podría hablar con la señorita Kelly respecto a sus asistencias? Porque sí, eso es importante, me parece. No, es que tengo el descanso médico que mañana me han dado el seguro y que mañana lo estoy ingresando por mesa de partes. Pero también voy a hablar con la señorita Kelly, con la señora Carmen también, ¿no? Para que no estén enterados. Sí. ¿Ya? Ok. Doctor, muchas gracias. Quedamos así. Ya, no se olviden. Todo está en juego todavía, hasta el último momento. Para probar todo. Ya nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Que descanse. Gracias, doctor. Hasta luego.